Atención. Si crees que la traición no tiene límites, esta historia te dejará sin aliento. Valeria Santos descubrió que su marido, Eduardo Torres, no solo se fue de viaje secreto con su amante y la familia de ella, sino que antes de volver, intentó vender la casa que era herencia de Valeria. Cuando regresaron de sus idílicas vacaciones, la casa ya estaba vendida. Valeria había empacado todo y se había mudado al extranjero. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de sumergirme en este relato, me encantaría saber desde qué parte del mundo hispano nos acompañas hoy. Por favor, siéntete libre de compartir tu ciudad o país en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta, ahora mismo si crees que la venganza se sirve mejor fría. Permítanme llevarlos a esta historia. Es curioso cómo una vida puede cambiar en un solo instante. No con un estruendo, sino con el suave zumbido de un teléfono. Llevo mucho tiempo queriendo contar esta historia, pero me ha costado un tiempo encontrar las palabras adecuadas para poder mirar hacia atrás, sin la ira, sin el dolor. Es una historia sobre el matrimonio, sobre el tipo de traición que corta más profundo que el hueso, y sobre encontrar una fuerza que nunca supiste que tenías. Es mi historia, y todo comenzó un tranquilo jueves por la noche, el tipo de noche que se siente tan devastadoramente normal, que nunca adivinarías que tu mundo entero está a punto de incendiarse. Estaba colocando la última fuente de pollo asado sobre la mesa del comedor cuando mi teléfono vibró. La piel del pollo estaba dorada y crujiente, justo como le gustaba a Eduardo, y toda la casa olía a romero y ajo. Había pasado la mayor parte de la tarde cocinando, arreglando cuidadosamente la mesa con nuestra mejor vajilla, incluso encendiendo un par de velas. Últimamente había estado tan estresado en el bufete de abogados que solo quería crear un pequeño espacio de paz para nosotros. Una cena agradable donde pudiéramos reconectar. Recuerdo que sonreí al levantar el teléfono, pensando que me llamaba para decir que estaba a solo unos minutos. Un vistazo rápido a la pantalla mostró su nombre y sentí ese familiar aleteo de calidez. «Hola», respondí, secándome las manos en un paño de cocina mientras pulsaba el botón de llamada, lista para decirle que se apresurara a casa antes de que la comida se enfriara. «Valeria, necesitamos hablar». La voz de Eduardo era tan tranquila y distante, como si estuviera discutiendo el clima de mañana. No había calidez, ni afecto, simplemente un tono plano. De hecho, el tipo de voz que usas con un subordinado, no con tu esposa. Mi sonrisa vaciló. «¿Está todo bien?», pregunté, con un nudo de inquietud apretándose en mi estómago. «Todo está bien», dijo, y la indiferencia era una crueldad en sí misma. «Escucha, la próxima semana, el miércoles, toda la familia se dirige a Marbella por una semana. Ya he reservado los billetes de avión y un alquiler vacacional». La fuente en mi mano se sintió de repente increíblemente pesada. Mis nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono, el borde de la cerámica clavándose en mi palma. Una repentina y familiar opresión me atenazó el pecho, un sentimiento que conocía muy bien. Esta era la tercera vez en 3 años de matrimonio. Mi propia voz, cuando salió, sonó antinaturalmente plácida, como la calma inquietante antes de una tormenta. Estaba decidida a no dejar que escuchara el temblor en mis manos. «¿Toda la familia, dices?», repetí, mi mirada vagando sobre los 2 puestos perfectamente dispuestos en nuestra mesa de comedor. «Así que tus padres, tu hermana Diana y su nuevo novio, tu tía y tu primo. Esos son 6 personas». Forcé un tono deliberadamente alegre, el tipo que usas cuando intentas desesperadamente fingir que tu corazón no se está hundiendo en el suelo.
Así es, dijo él, ajeno. El alquiler que reservé solo tiene 3 dormitorios. Y si somos demasiados, será una molestia. Así que no tienes que venir. Una molestia. Eso era yo. No su esposa, no su nuera, no su familia. Una inconveniencia logística. Tomé una respiración profunda y temblorosa, mis ojos escudriñando la comida meticulosamente preparada en la mesa. El vapor se elevaba del puré de patatas con ajo. Todo ese esfuerzo, todo ese cuidado, todas mis esperanzas de una cena tranquila y sanadora juntos, ahora estaban destinadas a la basura. «Oh, ya veo», dije, mi voz sonando como un eco distante incluso para mis propios oídos. Sentía como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, viendo a una extraña tener esta conversación. Bueno, que lo pasen de maravilla. Sabía que lo entenderías, Valeria. Eres la persona más complaciente que conozco. Pude escuchar su suspiro de alivio a través del teléfono, y se sintió como una bofetada física. Complaciente. Quería decir dócil. Quería decir que no armaría un escándalo. Ah, y mientras estoy fuera, no olvides regar las flores del jardín y mis suculentas. La pequeña del alféizar de la ventana se ve un poco seca. Claro. De acuerdo, las suculentas, repetí aturdida. Colgué, permaneciendo congelada en medio del comedor. La pantalla del teléfono se puso negra, y sentí como si una luz se hubiera extinguido dentro de mi corazón. La tercera vez. La primera vez, la excusa fue que acababa de sufrir un aborto espontáneo, y un viaje largo sería demasiado para mí. Estaba de luto, vulnerable, y le creí. Por supuesto, solo estaba siendo protector. La segunda vez, mi trabajo era demasiado exigente, y sería difícil tomarme tiempo libre. Estaba decepcionada, pero lo acepté. Necesitaba apoyar su necesidad de unas vacaciones familiares. Este año, ni siquiera se había molestado en poner una excusa convincente. Yo era solo una molestia. Lentamente, como un autómata, comencé a despejar la mesa, raspando la comida intacta al cubo de basura. El hermoso pollo asado, las patatas cremosas, todo. Mis manos temblaban incontrolablemente. De repente, un plato se me escapó del agarre. Lo vi caer en cámara lenta antes de que golpeara el suelo de baldosas y se hiciera añicos en 100 pedazos. El sonido resonó en la casa silenciosa. Los pedazos se esparcieron por el azulejo, brillando bajo las luces de la cocina como pequeños diamantes dentados. Me quedé mirándolos. Se parecían mucho a mí en ese momento. Un matrimonio que parecía tan brillante y perfecto por fuera, pero que se desmoronaba en nada al menor toque. Mi teléfono volvió a zumbar, haciéndome saltar. Era el chat de grupo familiar. Un mensaje de mi suegra, la señora Torres Garrido. Chicos, volvemos a ir a Marbella este año. Salimos el miércoles, así que no olviden el protector solar. Dicen que hará calor. Una ráfaga de emojis de celebración siguió de Diana, su tía, su primo. Me quedé mirando las palabras. Toda la familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes y airadas. Para ellos, yo no era familia. Yo era solo una extraña, un ama de llaves no remunerada que regaba las suculentas. Me hundí en el suelo, mis rodillas presionando contra el azulejo frío y duro, y comencé a recoger los pedazos de cerámica, uno por uno. Ni siquiera noté cuando un borde afilado me cortó el dedo. No hasta que vi una sola gota de sangre roja brillante surgir contra la porcelana blanca. El dolor físico era un latido sordo, nada comparado con el dolor agudo y punzante en mi alma. Mi teléfono sonó de nuevo, y el sonido hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era mi mejor amiga, Sofía, en una videollamada. Rápidamente me sequé los ojos con el dorso de la mano.
Tomé un aliento tembloroso y traté de dibujar una sonrisa en mi rostro antes de contestar. Sofía, hola, no te creerías el cliente enojado que vino a la oficina hoy, comencé, tratando de lanzarme a alguna historia normal y cotidiana para cubrir las grietas en mi voz. La expresión alegre de Sofía se desvaneció al instante. Entrecerró los ojos, acercando su rostro a la cámara de su teléfono. ¿Valeria? ¿Qué te pasa? Tienes los ojos rojos. ¿Estás llorando? ¿Qué? No, claro que no. Mentí, forzando una risa que sonó quebradiza y falsa incluso para mis propios oídos. Estaba cortando una cebolla para la cena y empezaron a picarme como locas. Era la excusa más vieja y débil del mundo, y ambas lo sabíamos. No me mientas, Valeria. ¿Crees que te conozco por más de 10 años por nada? La frente de Sofía se frunció con esa mirada de preocupación feroz que conocía tan bien. Puedo ver a través de ti. ¿Qué hizo ese idiota de Eduardo esta vez? Bajo su mirada penetrante y amorosa, mi armadura cuidadosamente construida se desmoronó en polvo. La sonrisa falsa se disolvió. En unas pocas palabras en voz baja, mi voz bajando a un susurro crudo, le expliqué todo. La cena especial, la fría llamada telefónica, la excusa endeble, el plato roto. Siento que me están tomando el pelo. Terminé, las palabras atrapadas en mi garganta, pesadas con una vergüenza que no podía explicar. ¿Tú? Son Eduardo y toda su maldita familia los que están haciendo el ridículo. La voz de Sofía era aguda con una ira que, extrañamente, se sintió como una manta cálida. Estaba enojada por mí. Valeria, por el amor de Dios, despierta. Esta gente no te ve como familia. Me quedé en silencio. En el fondo, ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo, porque admitirlo significaba admitir que mi matrimonio era un fracaso. Hace 3 años, en nuestra impresionante boda en ese hermoso viñedo, Eduardo se había arrodillado ante todos nuestros amigos y familiares y me había prometido una vida de felicidad. La imagen todavía estaba tan vívida en mi mente. ¿Cómo habíamos llegado aquí en un abrir y cerrar de ojos? Valeria. La voz de Sofía de repente se volvió seria. Todo negocios. Recuerdas que firmaste un acuerdo prenupcial, ¿verdad? Asentí, sintiendo un escalofrío. Fue un mes antes de la boda. Eduardo lo había sacado de repente, alegando que era una tradición familiar, una formalidad para el bufete legal de su familia. Aunque me incomodó, lo firmé. Lo amaba. Quería demostrarle a él y a su familia que no iba tras su dinero. Qué tonta fui. La casa está a tu nombre, ¿verdad? Esa es propiedad clara, presionó, con los ojos entrecerrados. Fue un regalo de bodas de mis padres, expliqué, las palabras sabiendo a ceniza. Ellos pagaron todo el anticipo, la herencia de mi abuela. Lo registramos como mi activo separado, solo a mi nombre. Pero, después de casarnos, Eduardo seguía insistiendo en que agregáramos su nombre a la escritura. Dijo que era por las apariencias, que todos sus colegas en el bufete de abogados tenían sus nombres en sus escrituras y que era vergonzoso para él. La frente de Sofía se arrugó con disgusto. ¿Y lo hiciste? Lo hice, susurré. Me desgastó. De acuerdo, dijo, tomando aliento. Escúchame con atención. Esto es importante. ¿Quién pagó la renovación? Mayormente yo, admití, sintiéndome más pequeña con cada palabra. Usé el dinero que había ahorrado de mi salario a lo largo de los años. Unos 70.000 euros. Su familia contribuyó con unos 15.000 euros, principalmente para los muebles nuevos del patio. ¿Tienes pruebas? ¿Recibos? ¿Contratos por el trabajo? Sí, dije, una pequeña chispa de algo encendiéndose dentro de mí. Soy meticulosa. Guardé una carpeta con todo. Bien. Eso es muy bueno, dijo Sofía,
con un atisbo de alivio en su voz. Hizo una pausa, luego hizo otra pregunta que me revolvió el estómago. ¿Cuánto gana Eduardo realmente? ¿Tienes alguna idea? La pregunta me dejó en blanco. Desde que nos casamos, cada uno había administrado su propio dinero. Fue idea suya. Dijo que era más moderno. Me había dicho que su salario era de unos 100.000 euros al año. Me daba 100 euros al mes para gastos del hogar. El resto, Dios, lo estaba invirtiendo para nuestro futuro. Yo he estado pagando la hipoteca de la casa, añadí, mi voz desvaneciéndose. Toda. Cada mes. Las palabras sonaban totalmente ridículas, incluso para mí. Dijo que tenía que tener un colchón para gastos médicos para sus padres mayores. Sofía golpeó su mano contra su escritorio. Escuché el golpe a través del teléfono. Valeria, por el amor de Dios, ¿no te das cuenta de que te están estafando? Eso no es un matrimonio normal. Eso es abuso financiero. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez estaban calientes de ira, no solo de tristeza. Era verdad. Para el mundo, yo era la mujer que vivía en una casa de lujo, la esposa de un abogado exitoso. Pero la realidad era que tenía que pensarlo 2 veces antes de comprar un abrigo de invierno nuevo. Mientras tanto, justo la Navidad pasada, Eduardo le había regalado a su madre una pulsera de oro de 20.000 euros, sin pensarlo 2 veces. Mi vida era una mentira, una ilusión cuidadosamente construida, y yo era la que estaba pagando por ella. Después de colgar con Sofía, me senté en el suelo frío de la cocina durante mucho tiempo, rodeada de los restos de mi cena y mi matrimonio. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza. Despierta. Protégete. Pasó 1 hora, luego otra. Finalmente, una fría determinación se apoderó de mí. Me levanté, me lavé la cara y caminé directamente a la puerta del despacho de Eduardo. En mi joyero, escondida debajo de algunas chucherías viejas, estaba la llave de emergencia que me había dado hace años, por si acaso. Cuando nos casamos, prometimos respetar la privacidad del otro. Nunca se me había pasado por la cabeza romper esa promesa. Esta noche iba a hacerla añicos. El sonido de la llave en la cerradura pareció antinaturalmente fuerte. Un disparo en la casa silenciosa. Cuando abrí la puerta, un leve olor a colonia masculina cara me golpeó. El despacho estaba impecablemente ordenado, casi estéril. Los libros de leyes en el estante estaban dispuestos por altura, una línea perfecta y rígida. No había una mota de polvo en su gran escritorio de caoba. Empecé por los cajones, mi corazón latiendo un ritmo nervioso contra mis costillas. El de arriba contenía algunos documentos de trabajo sin importancia y algunos bolígrafos elegantes. El del medio contenía varios álbumes de fotos, y mi estómago se apretó al hojearlos. Eran casi todas fotos de Eduardo con su familia, en días festivos, en vacaciones anteriores, en la graduación de su hermana Diana. Solo había un puñado de fotos de nosotros 2 juntos, escondidas al final. El cajón inferior estaba cerrado con llave. Por supuesto que lo estaba. La anomalía solo confirmó mis crecientes sospechas. Mis ojos escanearon la habitación, buscando. Y entonces lo vi. Escondida detrás de una fila de gruesos libros legales, en el estante inferior, había una pequeña caja fuerte de metal negro. Eduardo la había comprado el año pasado, alegando que era para guardar información importante y confidencial de clientes de su bufete de abogados. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escuchar la sangre correr por mis oídos. Me arrodillé, mis manos temblando. Probé nuestra fecha de aniversario. Una pequeña luz roja parpadeó. Error. Probé su cumpleaños.
Error. Sentí una oleada de desesperación. ¿Qué más podría ser? Entonces, un pensamiento amargo cruzó por mi mente. Por capricho, mis dedos temblando con una mezcla de ira y pavor, introduje el cumpleaños de su madre. La caja fuerte se abrió con un suave clic electrónico. Dentro había una pila de documentos bien organizados. Encima de todo, había una gruesa carpeta de manila etiquetada propiedad. Mi corazón se enfrió al abrirla y sacar la escritura de propiedad. Era la escritura de mi casa, la casa que la herencia de mis padres había pagado. Pero bajo la sección de honor, claramente decía Eduardo Torres y Valeria Santos en tenencia conjunta. Se me cortó el aliento. Recordé el día que fuimos a la oficina del abogado para añadir su nombre. Se suponía que era una tenencia en común, dándole una pequeña parte minoritaria. Esto era diferente. La tenencia conjunta significaba que él tenía derecho de supervivencia. Significaba que era dueño de la mitad de todo. El legado de mis padres, mis ahorros de toda la vida, la mitad era legalmente suyo. Me había engañado. Mis manos temblando tan fuerte que apenas podía levantar los papeles. Continué buscando. Encontré varios extractos bancarios de una cuenta que nunca supe que existía. Desdoblé el primero. El saldo en la parte inferior de la página me dejó atónita en silencio. No eran los ahorros cómodos, pero modestos, que esperaría de su salario. Eran casi 1,5 millones de euros. Mis ojos escanearon el historial de transacciones. Cada mes había transferencias bancarias regulares que oscilaban entre 3,000 y hasta 15,000 euros a una cuenta a nombre de Camila Ortega. En la parte inferior de la pila de documentos había un elegante estuche de joyas de terciopelo azul oscuro. Lo abrí. Dentro, anidado en una cama de satén blanco, yacía un collar de diamantes tan brillante que me robó el aliento. Nunca lo había visto en mi vida. Escondido debajo estaba el recibo. Era de Tiffany's. El precio superaba los 25,000 euros. La fecha de compra era el 12 de octubre del año pasado. Mi cumpleaños. Mi regalo de Eduardo ese día había sido un simple ramo de flores del supermercado. Debajo del estuche había una última cosa. Una fotografía. Eduardo estaba en una hermosa piscina de un resort, con el brazo fuertemente envuelto alrededor de una joven sonriente en bikini. Llevaban trajes de baño a juego. En la parte de atrás, con la letra familiar y redondeada de mi marido, había una nota. Para mi amor, Camila. Marbella, agosto de 2023. Esa fue la semana exacta en que había afirmado estar en un estresante viaje de negocios en Bilbao. Mi mundo no solo se estrelló, se vaporizó. Todas sus noches hasta tarde en la oficina, los misteriosos viajes de negocios, la constante charla de estar en quiebra mientras vivía en mi casa, todo encajó con horrible claridad. La vibración de mi teléfono en el escritorio casi me hizo gritar. Era un mensaje de texto de Eduardo. Cariño, no llegaré a cenar esta noche. Tengo una cena de trabajo. Me quedé mirando el mensaje. Luego miré su foto de perfil. Estaba sentado en un restaurante de lujo, sosteniendo una copa de vino tinto. Reflejada en la curva de la copa de vino estaba la inconfundible silueta de una mujer con cabello largo y una mano con uñas pintadas de rojo brillante apoyada en la mesa. En ese momento, todo el dolor y la confusión se desvanecieron, reemplazados por una extraña y helada calma. No estaba paranoica, ni era demasiado sensible. Era solo una idiota a la que le estaban tomando el pelo. Con calma, metódicamente, saqué mi teléfono. Tomé fotos de cada página, de cada documento, de cada prueba condenatoria.
Se las envié todas a la cuenta de correo electrónico encriptada de Sofía. Luego volví a poner todo en su lugar. Cerré la caja fuerte y salí del despacho, cerrando la puerta a 3 años de mentiras. Eduardo regresó a casa alrededor de las 10:10 de esa noche. Estaba sentada en el sofá de la sala de estar, en la oscuridad, esperando. Había estado sentada allí durante horas, las fotos en mi teléfono quemándome en la mente. Entró tropezando, oliendo a alcohol caro y a un perfume floral dulce que no era el mío. «Cariño, ¿todavía estás despierta?». Arrastró las palabras, torpemente con sus zapatos. Se acercó a donde estaba sentada y se inclinó para besarme. Giré la cabeza y sus labios se encontraron con el aire frío. «Hueles a perfume, no me gusta», dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Eduardo se detuvo un momento, sorprendido, y luego soltó una risa corta y despectiva. «Fue por trabajo, cariño, ya sabes cómo es. Se me debió pegar un poco. Esos clientes usan una colonia muy fuerte». «¿Ah, sí?». Levanté la vista hacia él. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Pude ver su rostro claramente. «¿Esa Camila es una clienta también?». Su expresión se congeló. La máscara borracha y jovial se deslizó. Y por un segundo, vi pánico puro en sus ojos. Todo su cuerpo pareció sobrio al instante. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Camila?». «Nada», dije, poniéndome de pie. El olor de su perfume me estaba enfermando. Simplemente se me ocurrió. «Debes estar agotado. Tener que entretener a esa clienta tantas veces al mes. Llevarla a todos esos viajes de negocios». Pasé a su lado y fui directamente a nuestro dormitorio, dejándolo allí parado en la sala de estar, su rostro cambiando de rojo a blanco bajo la luz tenue. Al cerrar la puerta del dormitorio, me apoyé en ella, sintiendo las piernas débiles. Escuché sus pasos nerviosos afuera, y luego su voz, un susurro frenético y ahogado en el teléfono. Sin duda estaba llamando a Camila, advirtiéndole, tratando de poner sus historias de acuerdo. Mientras Valeria se prepara para la batalla, tómate un segundo para comentar qué harías tú en esta situación. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento que decidiste ignorar? Y si te está gustando esta historia de justicia, dale al botón de «Me gusta». Unos minutos después, un mensaje de Sofía iluminó mi teléfono. «Pruebas recibidas. Santo cielo, Valeria. Con esto está acabado. Ven a mi oficina a primera hora de mañana, y esta vez escucha todo lo que diga». Me acosté en la cama y miré el techo. Mi mente estaba extrañamente, aterradoramente tranquila. La vieja Valeria habría pasado la noche llorando, su corazón destrozado. La Valeria que yacía allí ahora solo tenía ganas de reír. Una risa fría y amarga. Eduardo finalmente abrió la puerta y se deslizó en la cama a mi lado, con cuidado de no hacer ruido, como si nada hubiera pasado. Contuvo deliberadamente la respiración, fingiendo estar dormido en la oscuridad. «Eduardo», rompí el silencio de repente, mi voz cortando la habitación tranquila. «¿A qué resort vas a ir en Marbella?». Su cuerpo se tensó visiblemente a mi lado. «Solo un resort normal, uno con el que el bufete de abogados tiene un trato». «Ah, ¿así?». Dejé escapar una pequeña risa sin humor. «No será el Oasis Club de nuevo, ¿verdad? He oído que las villas privadas con piscinas allí son súper caras». Eduardo se sentó de golpe en la cama con un jadeo. «¿Me has estado espiando?». «¿Espiar?». Me giré para mirarlo. La luz de la luna que se filtraba a través de las persianas iluminó su rostro, que estaba retorcido por una mezcla de pánico e ira. «¿Hace falta?». «Olvidaste bloquearme en Facebook, Eduardo. Tu registro de entrada en el Oasis Club, noviembre del año pasado. Por cierto, el collar de Tiffany's en la foto que Camila publicó esa semana era precioso. Un regalo muy generoso».
Su rostro se contorsionó en un feo gruñido. Valeria, ¿cómo te atreves a mirar mi teléfono? Comparado contigo engañándome durante años, robando mi herencia y mintiéndome a la cara todos los días. Que yo mire tu red social pública no es gran cosa, ¿no crees? Me levanté y encendí la lámpara de la mesilla de noche, inundando la habitación con una luz áspera. 3 años de matrimonio con cuentas separadas. 3 años he sido una idiota, sirviendo a toda tu familia, pagando la hipoteca de mi propia casa, y resulta que tenías a otra persona a un lado todo el tiempo. Eduardo, realmente no me decepcionas. Se puso pálido. De repente, una ola de rabia lo invadió. Agarró una almohada y la arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. Detente. Simplemente detente. ¿Crees que lo hice porque quería? ¿Crees eso? Estoy harto de volver a casa todos los días y ver esa cara larga y triste tuya. Camila es 100 veces más cariñosa que tú. Es divertida. Sabe cómo hacer feliz a un hombre. Observé su estallido de locura en silencio. Y en ese momento, todo el amor que me quedaba por él se marchitó y murió. Este era el hombre por el que había desafiado a mis padres para casarme. Un cobarde, un mentiroso y un ladrón que después de ser atrapado, todavía tenía la audacia de culparme. De acuerdo, dije, mi voz ligera, casi alegre. Vamos a divorciarnos. Puedes ir a ser feliz con Camila, y yo viviré mi vida en paz. ¿Divorcio? Eduardo se echó a reír, un sonido fuerte y feo que llenó la habitación. En tus sueños, Valeria, firmaste la escritura. La mitad de esta casa es mía. Si solicitas el divorcio, ¿cómo vas a vivir? Tu mísero salario ni siquiera cubrirá la hipoteca, y mucho menos me comprará mi parte. Así que eso era. Su plan maestro. Lo tenía todo resuelto. Estaba seguro de que estaba atrapada financieramente, que nunca me atrevería a dejarlo. Al ver esa mirada de suficiencia y confianza en su rostro, simplemente me reí. Bueno, dije, sonriéndole dulcemente. Ya veremos. Me acosté de nuevo. Apagué la luz y le di la espalda. Valeria, dijo finalmente, su voz baja y amenazante a través de la oscuridad. No te atrevas a hacer ninguna estupidez. Lo digo en serio. Mi hermana Diana se va a casar y necesita un lugar. Le he echado el ojo a esta casa para ella desde hace un tiempo. Cerré los ojos, mis uñas clavándose tan fuerte en mis palmas que estaba segura de que había sacado sangre. Toda la familia había planeado esto durante mucho tiempo. Querían usarme, vivir en mi casa y, al final, echarme y tomarla para su hermana. Al amanecer, me levanté en silencio. Empaqué una pequeña bolsa con mis elementos esenciales y todos los documentos importantes que pude encontrar. Luego, me fui de la casa sin mirar atrás. El aire de la mañana era excepcionalmente fresco, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Tomé un aliento profundo y tembloroso y llamé a Sofía. Es hora. La guerra ha comenzado. La oficina de Sofía estaba en el piso 28 de un reluciente rascacielos de cristal en el centro de Madrid. Esto ya no era solo la práctica en solitario de mi mejor amiga. Se había convertido en socia de un bufete prestigioso, uno de los mejores de la ciudad. Cuando llegué, no estaba sola. Con ella estaba un hombre de unos 50 años, con ojos penetrantes e inteligentes, un traje perfectamente adaptado y un aire de calma autoridad. Valeria, este es el licenciado Ruiz, dijo Sofía, su voz firme y tranquilizadora. Es el mejor abogado de divorcios del país. Se especializa en casos con activos financieros y complicaciones significativas. El licenciado Ruiz me estrechó la mano, su agarre fuerte y firme. Señorita Santos, Sofía me ha informado sobre la situación.
Lamento mucho por lo que está pasando. Ahora, veamos con qué estamos trabajando. Nos sentamos en una gran sala de reuniones bañada por el sol. Las copias digitales de la evidencia que había fotografiado esparcidas en una gran pantalla. El licenciado Ruiz revisó cada documento con meticulosa concentración. Su expresión se volvía más sombría con cada diapositiva. La situación es aún peor de lo que pensabas, dijo finalmente, quitándose las gafas y puliéndolas con un pañuelo. Según estos extractos bancarios, en los últimos 2 años, Eduardo ha transferido un total de 370.000 euros a esta persona, Camila. A los ojos del tribunal, esto es un claro acto de disipación de bienes gananciales. Esa es una suma significativa que podemos recuperar en el acuerdo de divorcio. Solo asentí en silencio, el número resonando en mi cabeza. 300.000 euros, el equivalente a casi 5 años de mi salario, y lo había regalado todo tan fácilmente. Pero esto, dijo el licenciado Ruiz, haciendo clic en un nuevo conjunto de documentos que el investigador de su bufete había obtenido durante la noche. Esta es la ofensa más grave, señaló la pantalla. Hace 3 meses, Eduardo obtuvo una segunda hipoteca sobre su propiedad por 800.000 euros. El propósito listado en la solicitud era la renovación de la casa. Pero usted no tenía planes de renovación recientes, ¿verdad? ¿800.000 euros? Levanté la vista en shock, mi sangre helándose. No me dijo ni una sola palabra. No se lo iba a decir, dijo el licenciado Ruiz con gravedad. Porque ese dinero, una semana después de entrar en su cuenta, fue transferido a Camila Ortega en 5 grandes plazos. Creo que su marido le compró una casa a esa mujer. Usó el capital de su casa, el hogar construido con la herencia de su familia, para comprar una propiedad para su amante. Mi voz tembló. Había apalancado el hogar que mis padres me dieron, un lugar que pensé que era mi santuario, para establecer una vida con otra mujer. El licenciado Ruiz me mostró una transcripción de mensajes de texto entre Eduardo y su hermana, Diana. Su investigador los había conseguido a través de un canal especial, y aunque podría ser difícil usarlos como evidencia directa, pintaban una imagen muy clara de sus intenciones. Diana: hermano, ¿ya le dijiste a tu mujer sobre la hipoteca de la casa? Eduardo: todavía no. Planeo decírselo después del viaje. Ha estado un poco rara últimamente. Creo que sospecha algo con Camila. Diana: ¿y qué? Mi prometido y yo necesitamos un anticipo para el condominio que vimos la semana que viene. No te demores. Mi nombre también está en la escritura de la casa. Incluso si ella se opone, no puede hacer nada. Si se pone difícil, le diré a mamá que hable con ella. Siempre le hace caso a mamá. Me quedé mirando la pantalla, una pesada roca aplastándome el pecho. Lo habían planeado todo. Legalmente, para obtener una hipoteca sobre una propiedad con tenencia conjunta, el consentimiento de solo uno de los propietarios a veces es suficiente, especialmente si él falsificó su firma, lo cual sospecho que hizo, dijo el licenciado Ruiz seriamente. Si hubieran finalizado todo primero, usted estaría en una batalla legal muy difícil y muy costosa. Entonces, ¿qué hago ahora? Apreté los puños, mis nudillos blancos. Nos adelantamos a ellos. Un brillo agudo y decidido apareció en los ojos del licenciado Ruiz. Tenemos que demostrar que la escritura de tenencia conjunta en sí misma fue falsificada. ¿Dijo que recordaba que era una tenencia en común? Estoy absolutamente segura de ello, dije. Recuerdo que el abogado explicó la diferencia muy claramente. Este es nuestro punto de inflexión, exclamó el licenciado Ruiz, con un toque de emoción en su voz. Si probamos que la escritura fue falsificada, no solo la hipoteca fraudulenta sería nula, sino que Eduardo podría enfrentar graves cargos criminales por fraude bancario y falsificación. Elaboramos el plan de batalla.
En ese mismo momento. Paso 1. Tenía que ir a la oficina del registrador del condado inmediatamente para obtener una copia certificada de la escritura original y válida. Paso 2. Con esa prueba, solicitaríamos una orden de restricción de emergencia para congelar todos y cada uno de los activos de Eduardo, cuentas bancarias, acciones, todo. Paso 3. Prepararíamos la petición de divorcio describiendo cada una de sus transgresiones. Mientras me iba, un torbellino de términos legales y estrategias girando en mi cabeza, Sofía me dio un juego de llaves. Es un pequeño apartamento que tengo para inversión. Ahora está vacío. Quédate allí por un tiempo. No vuelvas a la casa. Un animal acorralado es peligroso, y Eduardo está a punto de sentirse muy acorralado. A la mañana siguiente, entré en la oficina del registrador del condado, un edificio gubernamental grande e impersonal que olía a papel viejo y café rancio. Mis manos estaban sudorosas mientras llenaba el formulario de solicitud y se lo entregaba al empleado, junto con mi identificación y la información de la propiedad. Sentí que estaba conteniendo la respiración durante los 10 minutos enteros que le tomó rebuscar entre archivos en la trastienda. Todo mi futuro se sentía como si estuviera en la balanza, dependiendo de un trozo de papel archivado hace 3 años. Finalmente, regresó y deslizó una copia certificada sobre el mostrador. Mis dedos temblaron mientras lo desdoblaba allí mismo, mis ojos escaneando el denso texto legal, y entonces lo vi, en blanco y negro, claro e inconfundible. Tenencia en común. Valeria Santos 70%, Eduardo Torres 30%. Una ola de alivio tan poderosa que casi me hace doblar las rodillas me invadió. No estaba loca. No me había confundido. Él había falsificado el documento deliberadamente, criminalmente. Inmediatamente presenté un informe de escritura perdida, una maniobra legal que el licenciado Ruiz había explicado que invalidaría instantáneamente la copia falsificada en posesión de Eduardo. Luego, llené una solicitud de prohibición de disposición. En la sección de motivos, escribí las palabras con mano firme: presunta falsificación de documentos y sospecha de fraude por parte del copropietario. Mi casa estaba finalmente a salvo. Salí del edificio y caminé hasta un pequeño y grasiento restaurante al otro lado de la calle. Pedí un café solo y me senté en una cabina de vinilo agrietada, observando el vapor que se elevaba de la taza de cerámica gruesa. Por primera vez en lo que pareció una vida, el nudo apretado de miedo en mi estómago comenzó a aflojarse. Fue el primer movimiento en un juego de ajedrez que nunca quise jugar, pero fue muy bueno. Justo entonces, mientras tomaba mi primer sorbo del café amargo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. ¿Es la señorita Valeria Santos?, preguntó una voz alegre y profesional. Soy Susana de Sun Realty. Llamo por el anuncio de su casa en el Paseo de los Robles. Tenemos una fantástica oferta en efectivo. Un comprador que está dispuesto a pagar 1.150.000 euros. Quieren cerrar rápidamente. ¿Cuándo podemos reunirnos para negociar? Me quedé atónita en silencio. La taza de café sonó contra el platillo. Ya había puesto mi casa, nuestra casa, a la venta. Iba a venderla a mis espaldas mientras estaba de vacaciones con su amante. La pura, impresionante audacia de ello me dejó sin palabras. Una rabia fría y dura, más clara y poderosa que cualquier emoción que hubiera sentido, se apoderó de mí. Escúcheme con mucho cuidado, Susana, dije, mi voz baja, firme y mortalmente seria. Ese anuncio es fraudulento. Mi marido no tiene la autoridad para vender esa propiedad.
La escritura que les mostró ha sido reportada como perdida y es legalmente inválida. Esta propiedad está actualmente en litigio y se ha presentado una prohibición de disposición en el condado. Si su agencia continúa un paso más con esta transacción, prepárese para recibir una demanda de mis abogados por complicidad en fraude inmobiliario. Hubo un sonido ahogado al otro lado de la línea y luego una disculpa apresurada antes de que colgara. Dejé mi teléfono y tomé una respiración larga y lenta. Eso estuvo cerca, demasiado cerca. Inmediatamente llamé al licenciado Ruiz para informarle. Luego, hice mi siguiente llamada. Fue a una empresa de mudanzas. Esa tarde, 2 grandes camiones se detuvieron en la casa del Paseo de los Robles. El proceso de embalaje fue metódico y extrañamente terapéutico. Caminé por las habitaciones, decidiendo qué era mío y qué era parte de la mentira que estaba dejando atrás. Los libros de mis años universitarios, las pinturas que había comprado en ferias de arte locales, la ropa que había comprado con mi propio salario ganado con esfuerzo. Dejé atrás todo lo que me había regalado, las joyas, la ropa, los muebles. No era mucho. Mientras los de la mudanza cargaban la última caja en el camión, eché un último vistazo al lugar que una vez llamé hogar. No sentí ni una pizca de nostalgia, solo la tranquila satisfacción de una puerta que se cerraba firmemente y para siempre. Cerré la puerta principal con mi llave. Caminé hasta la garita de la comunidad. Le entregué la llave al portero y le informé que cualquier asunto futuro relacionado con la casa debería ser manejado a través de mi abogado, el licenciado Ruiz. Mi nueva vida había comenzado oficialmente. Una semana después, estaba sentada en la oficina bañada por el sol del licenciado Ruiz, revisando el borrador final de la petición de divorcio, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era de una aplicación de seguimiento que Sofía me había ayudado a instalar en el itinerario de vuelo de Eduardo. Su avión desde Marbella acababa de aterrizar en el aeropuerto de Madrid. El primer signo de problemas para él llegó, como supe más tarde, en el mostrador de alquiler de coches del aeropuerto. Casi podía imaginarlo. Eduardo, bronceado y engreído por sus vacaciones de una semana con Camila, entregando con confianza su tarjeta American Express negra, solo para que fuera rechazada. La confusión en su rostro, el destello de molestia. Habría intentado con otra tarjeta, luego con otra. La creciente impaciencia del empleado, la fila de personas detrás de él, comenzando a quejarse. La humillación máxima para un hombre como Eduardo. La orden de restricción había funcionado. Todos y cada uno de sus activos estaban congelados. Debieron haber tomado un taxi caro, porque 2 horas después, el portero de mi antigua comunidad me llamó, con la voz tensa. «Señorita Santos, el señor Torres y su familia están aquí. Sus padres y su hermana están con él. Están armando un escándalo». El licenciado Ruiz y yo nos dirigimos allí inmediatamente. Podíamos escucharlos antes de verlos. Desde una manzana de distancia, la voz estridente y penetrante de mi excuñada cortó el aire tranquilo de la cuidada urbanización. «Mi hijo es el dueño de esta casa. Su nombre está en la escritura. ¿Por qué no lo deja entrar? ¿Esa mujer lo sobornó? Exijo hablar con su gerente». Entramos en la garita para encontrar a todo el clan Torres Garrido en un colapso total. El rostro de Eduardo era de un tono púrpura abigarrado por la rabia. Su hermana Diana estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirando al portero con desprecio. Sus padres estaban gritando, con la cara roja y beligerantes. Tomé un respiro profundo, enderecé mis hombros y di un paso adelante. «Suegro, suegra», dije, mi voz perfectamente tranquila y clara, cortando su diatriba.
Ha pasado un tiempo. ¿Qué tal el viaje a Marbella? Permití que una pequeña sonrisa de complicidad tocara mis labios. Vi las fotos. Esa foto familiar con Camila salió preciosa. Los cuatro se giraron al unísono. Sus rostros eran una galería invaluable de shock, culpa y furia. Valeria, mi suegra, recuperándose primero, dejó escapar un chillido y se abalanzó sobre mí, con las manos en garra, apuntando a mi cabello. ¿Cómo te atreves, mujer desagradecida y malvada, a tratar a mi hijo de esta manera? Antes de que pudiera alcanzarme, el licenciado Ruiz se interpuso suavemente entre nosotras, bloqueando su camino con su sólida figura. Señora, voy a pedirle que se controle, dijo, su voz baja pero con un peso inconfundible de autoridad. Asaltar a una persona es un crimen. Y debo informarle, estamos grabando toda esta situación. La mano de mi suegra se congeló en el aire. El color se drenó de su rostro y se tambaleó hacia atrás. «¡Vaya, vaya!», se burló Eduardo, empujando a su madre a un lado y dando un paso adelante, hasta que estuvo a solo unos centímetros de mi cara. Podía oler el aire rancio del avión en él. Así que ahora traes a tu abogado Caro para confrontar a tus suegros. ¿Qué quieres exactamente, Valeria? Es muy simple, Eduardo, dije, mirándolo directamente a los ojos, negándome a ser intimidada. Quiero el divorcio, y quiero recuperar hasta el último céntimo y cada activo que me pertenece. «Ni se te ocurra soñarlo», gritó, la saliva volando de sus labios. «Mi nombre está en la escritura. Esa casa es mitad mía». «Ah, ¿sí?». Saqué una carpeta del maletín de cuero que Sofía me había dado. Lo abrí con calma y le presenté la copia certificada de la oficina del registrador. Este es el registro original, legalmente archivado. La casa es una tenencia en común. Mi parte es el 70%, tu parte es el 30%. Está claramente especificado. El documento de tenencia conjunta que has estado usando es una falsificación, lo cual, por cierto, es un delito grave. El rostro de Eduardo se puso completamente blanco. Miró el papel como si fuera una serpiente. «Y eso no es todo», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Falsificaste mi firma en un contrato de hipoteca de 800,000 euros. Eso es fraude bancario. Transferiste más de 300,000 euros de bienes gananciales a tu amante. Según la ley, en un divorcio con culpa probada de esta magnitud, no solo no tendrías derecho a ninguna parte de la casa, sino que tendrás que pagarme por cada euro que robaste, más daños y perjuicios». Su madre no pudo soportarlo más. «Eso es imposible. Mi hijo te ha estado manteniendo durante años. Desagradecida». «¿Manteniéndome?». Me reí, una risa real y amarga que salió de lo profundo de mi vientre. «Señora Torres Garrido, durante 3 años, yo misma he pagado la hipoteca, los impuestos a la propiedad, la electricidad, el agua y las cuotas de la comunidad. Su hijo me dio 100 euros al mes para gastos del hogar, una cantidad que ni siquiera cubría su propia comida y alcohol. Toda la familia Torres Garrido se quedó sin palabras. Eduardo de repente se abalanzó hacia adelante, tratando de arrebatarme la carpeta de las manos, pero el licenciado Ruiz lo detuvo con una mano firme en su pecho. Parecía un animal rabioso. «Valeria, no me presiones», siseó. «Conozco a mucha gente poderosa. Puedo hacer que no encuentres trabajo en todo Madrid. Amenazar a la parte contraria en una disputa legal», dijo el licenciado Ruiz con calma, levantando su teléfono donde una luz roja parpadeaba claramente. «Señor Torres, esta grabación será una evidencia muy perjudicial contra usted en el tribunal». La lucha pareció agotarse de Eduardo de repente. La rabia y la arrogancia se desvanecieron, reemplazadas por un pánico desesperado y quejumbroso. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Valeria, cariño, lo siento mucho», gimió, tratando de alcanzar mi mano.
Estaba equivocado. Fui un idiota. Por favor, solo dame una oportunidad más. Dejaré a Camila. Lo juro. Haré lo que digas. Miré al hombre que lloraba frente a mí. El hombre que una vez había amado más que a la vida misma. Y no sentí nada más que un vacío frío e inmenso. Es demasiado tarde, Eduardo, dije con calma, apartando mi mano. Te he dado demasiadas oportunidades. Como era de esperar, Eduardo no firmó los papeles del divorcio. Sus súplicas y ruegos no habían sido más que una actuación. Cuando eso falló, volvió a su verdadera naturaleza, la de un matón. Lanzó una campaña de desprestigio viciosa. Publicó un mensaje largo y lloroso en Facebook, lleno de medias verdades y mentiras descaradas, insinuando que yo era mentalmente inestable y lo había dejado por un hombre más rico y exitoso. De repente, parientes con los que no había hablado en años me estaban llamando, dejando mensajes de voz llorosos, diciéndome que estaba destruyendo a un buen hombre y rompiendo una familia, que necesitaba perdonar y olvidar. Fue patético, un ataque coordinado orquestado por su madre, pero yo estaba preparada para ello. Bloqueé los números, eliminé los mensajes y me centré en la batalla legal que se avecinaba. El momento más peligroso, sin embargo, llegó en una noche lluviosa de martes. Yo estaba en la casa del Paseo de los Robles, empacando las últimas pertenencias personales y sentimentales. Había vendido el lugar, y los nuevos propietarios estaban programados para su inspección final en 2 días. La casa estaba casi vacía ahora, las habitaciones cavernosas y resonando con cada paso. La lluvia azotaba las ventanas y el viento gemía afuera. Me sentía un poco nerviosa, pero solo quería terminar esta última tarea. De repente, la puerta del patio trasero se abrió de golpe. El cristal se hizo añicos hacia adentro. Eduardo y su hermana, Diana, irrumpieron, empapados por la lluvia. Él apestaba a whisky y desesperación, y sus ojos estaban inyectados en sangre y salvajes de rabia. «Valeria», gruñó, su voz un murmullo bajo y amenazante. «Has arruinado mi vida. Mi carrera está en peligro. Mis cuentas están congeladas. Así que ahora voy a arruinar la tuya». Diana, con el rostro como una máscara de fría y maliciosa alegría, levantó su teléfono y comenzó a grabar. «Cuñada», dijo, su voz goteando veneno, «será mejor que llames a tu abogado y retires la demanda ahora mismo. Si no, este vídeo de tu reconciliación emocional con mi hermano se va a volver viral mañana. Nadie creerá tu historia entonces». Entendí su vil plan al instante. Iban a fingir una reconciliación forzada, probablemente asaltarme, y usar el vídeo para chantajearme, para destruir mi credibilidad. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que sentí que se rompería. Por una fracción de segundo, el terror puro me invadió. Pero luego, todo el dolor y la humillación de los últimos 3 años se unieron en un solo punto de furia fría y dura. «Eduardo, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Esto es un crimen», dije, mi voz sorprendentemente firme. «¿Un crimen?», se burló, dando un paso amenazante hacia mí. «¿Qué crimen puede haber entre un marido y una mujer? Te diré algo. Después de esta noche, ya sea que retires la demanda o no, estás acabada». Empolame en el momento en que se abalanzó sobre mí, sus manos extendiéndose para alcanzarme. Presioné el pequeño y discreto botón de pánico que tenía en mi bolsillo. Una alarma penetrante y ensordecedora, lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, gritó a través de la casa vacía. Eduardo y Diana se congelaron, sus rostros una imagen cómica de shock. Exactamente al mismo tiempo,
La puerta principal se abrió de golpe, y dos hombres grandes y de complexión fuerte, guardias de seguridad privados que el licenciado Ruiz había insistido en que contratara por esta misma razón, irrumpieron en la habitación. Habían estado en guardia discreta en la casa de al lado, esperando mi señal. En segundos, tenían a Eduardo y Diana inmovilizados en el suelo, sus brazos torcidos a sus espaldas. El rostro de Eduardo era una máscara de absoluta incredulidad. Diana comenzó a llorar y a suplicar, el teléfono cayendo de su mano. Valeria, fue idea de mi hermano. Él me obligó a hacerlo. Por favor, perdónanos. En la distancia, el inconfundible aullido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Miré fríamente al hombre que una vez fue mi marido, ahora gimiendo y forcejeando en el suelo del hogar que había intentado robarme. Esta vez, Eduardo, dije, mi voz clara y resonando con finalidad. Con allanamiento de morada, robo con fractura e intento de agresión, estarás en la cárcel por mucho tiempo. La farsa había terminado por fin, de verdad. Si todavía me estás escuchando, si me has seguido en este viaje hasta este punto, ¿me harías un pequeño favor? Por favor, dale me gusta a este video y comenta con el número 1 abajo. Me permite saber que me has dado un like y me dice que estás justo aquí conmigo, escuchando mi historia. Tu apoyo es un tremendo aliento y me da la fuerza para continuar. Por favor, comenta con el número 1 y déjame contarte lo que pasó después. Las secuelas de esa noche lluviosa fueron un torbellino mediático. El acto desesperado y violento de Eduardo había salido mal de la manera más espectacular posible. El informe policial, combinado con las imágenes de seguridad, fue el clavo final en su ataúd. La historia pasó de ser un divorcio complicado a un caso criminal y se volvió viral. Alguien, en algún lugar, creó el hashtag #ValeriaFuerte y mis redes sociales, que rara vez usaba, se inundaron con miles de mensajes de apoyo de extraños de todo el país. Fue abrumador y surrealista, pero también fue un extraño consuelo saber que no estaba sola en esta lucha. El juicio de divorcio fue, como había predicho el licenciado Ruiz, sorprendentemente rápido. Eduardo llegó tarde, flanqueado por sus padres. En solo unas pocas semanas, parecía haber envejecido una década. Su traje caro colgaba de su complexión más delgada. Sus ojos estaban hundidos y su rostro era de un permanente tono gris ceniza. Cuando me vio sentada en la mesa del demandante, serena y tranquila, un destello de odio puro cruzó su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por un miedo crudo y sin disfraz. Sabía que se enfrentaba no solo al final de su matrimonio, sino al final de su vida, tal como la conocía. Su abogado, un joven asociado fuera de su alcance del bufete de su padre, intentó argumentar que las transferencias de dinero eran simplemente regalos entre amigos y que Camila era una prima lejana. Pero cuando el licenciado Ruiz presentó al tribunal las fotos íntimas de Marbella, los mensajes de texto explícitos y el recibo de Tiffany's por el collar de 25,000 euros, incluso el abogado se quedó sin palabras. El jadeo colectivo del jurado fue audible. En cuanto a la falsificación de la escritura y la firma falsificada en el contrato de hipoteca, la defensa de Eduardo no tuvo nada que decir. Cuando la jueza, una mujer severa y sensata de unos 60 años, le preguntó directamente a Eduardo por qué lo había hecho, su respuesta dejó a toda la sala en silencio. Mi hermana se iba a casar, y la familia de su prometido no estaba contribuyendo con nada a su nueva vida, murmuró, negándose a mirar a la jueza. Yo solo quería ayudar un poco a mi familia.
Y por eso falsificó documentos legales, falsificó la firma de su esposa y disipó cientos de miles de euros de bienes gananciales, preguntó la jueza, con voz severa. Señor Torres, como abogado usted mismo, ¿no era consciente de las muy graves consecuencias legales de sus acciones? Eduardo bajó la cabeza y no dijo nada. Su madre, sentada en la primera fila de la galería del tribunal, se echó a llorar histéricamente hasta que un alguacil tuvo que escoltarla fuera. El veredicto final fue más de lo que podría haber esperado. La jueza concedió el divorcio. Con efecto inmediato, la casa del Paseo de los Robles fue otorgada total y únicamente a mí. Se ordenó a Eduardo que devolviera los 330.000 euros completos que había transferido a Camila. El 70% de todos los ahorros e inversiones restantes a su nombre me fueron otorgados como compensación por daños y angustia emocional. Además, Eduardo tuvo que pagar todos mis honorarios legales y costos judiciales, una suma que se acercaba a las 6 cifras. Mientras la jueza leía el veredicto, la finalidad del golpe de mazo resonando en la sala del tribunal, el rostro de Eduardo se puso completamente ceniciento, y su padre tuvo que sostenerlo físicamente. Las cámaras de los periodistas destellaron sin parar, inmortalizando la miserable y derrotada imagen de la familia Torres Garrido para los periódicos de la mañana. En el juicio penal separado que siguió un mes después, Eduardo fue declarado culpable de múltiples cargos de falsificación y fraude bancario. Fue sentenciado a 3 años en una prisión estatal. Al salir del juzgado ese último día, la brillante luz del sol de Madrid se sintió como una bendición. La justicia, resultó, no era solo un concepto en un libro de leyes. Era real. Lo primero que hice como mujer libre fue finalizar la venta de la casa. El cierre fue rápido y limpio. La compradora era una madre soltera con 2 niños pequeños, y su entusiasmo por el patio trasero y la proximidad a la escuela local era contagioso. Mientras firmaba el último documento, me dio una propina. Valeria, dijo, con los ojos amables. He visto las noticias. Eres una mujer muy valiente. Quiero que sepas que esta casa, en mis manos, se llenará de nada más que amor y risas. Mis ojos se llenaron un poco. Eso era exactamente lo que la casa y yo necesitábamos escuchar. Una semana después, estaba en un avión, viendo cómo la familiar cuadrícula de Madrid se encogía debajo de mí. Antes de que todo se desmoronara, una empresa multinacional que admiraba desde hacía mucho tiempo me había estado reclutando para un puesto. Se había abierto una oportunidad en su oficina de Sydney, Australia, para un director de marketing que supervisaba toda la región de Asia-Pacífico. Renovaron su oferta y acepté sin dudarlo. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie supiera mi nombre ni mi dolorosa historia. Los primeros meses en Sydney fueron un borrón estimulante de actividad. El trabajo era más desafiante que cualquier cosa que hubiera hecho, pero me entregué a él, agradecida por la distracción. Lideraba un nuevo equipo, desarrollando complejas estrategias de marketing para una docena de países diferentes, y navegando por una cultura nueva y vibrante. Los fines de semana, en lugar de languidecer en mi nuevo apartamento estéril, me obligué a explorar. Vagué por bulliciosos centros de comida callejera. Probé comidas exóticas que no podía pronunciar e hice algunos nuevos amigos del trabajo. Por primera vez en años, mi vida era plena y dinámica y significativa. Y era una vida que estaba construyendo enteramente para mí, en mis propios términos. Una tarde, unos 6 meses después de mi nueva vida, recibí un correo electrónico del licenciado Ruiz.
Adjunto había un pequeño recorte de la sección de crímenes de un periódico nacional, con el titular: Abogado deshonrado y esposa de la alta sociedad. Finalizan divorcio tras estafa de falsificación de escritura del marido. En la foto granulada, Eduardo estaba siendo conducido esposado, luciendo patético y derrotado. Lo miré por un momento. Luego cerré el correo electrónico con calma y lo moví a la papelera. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni lástima. Nada. Su historia había terminado. La mía acababa de comenzar. Pasé 8 meses maravillosos y sanadores en Sydney. Mi equipo logró cerrar 2 de los contratos más grandes en la historia de la división, y el CEO me felicitó públicamente en la reunión anual de la compañía. Estaba prosperando. Pero luego llegó una oferta que no pude ignorar. La empresa matriz, el enorme grupo XG, me quería de vuelta en España. Estaban creando un nuevo centro para el desarrollo del liderazgo femenino, y querían que yo fuera su primera directora. El salario era el doble de lo que estaba ganando, y era una oportunidad para hacer algo verdaderamente significativo. Al principio, dudé. ¿Estaba lista para volver al lugar que guardaba tantos recuerdos dolorosos? ¿Estaba lista para estar en el mismo estado, la misma ciudad, que el hombre que había intentado destruirme? Pero mientras estaba sentada en mi balcón, con vistas al brillante horizonte de Sydney, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba huyendo. El verdadero desapego, la verdadera fuerza, no se trata de escapar de tu pasado. Se trata de tener la capacidad de enfrentarlo de frente y aún así, elegir no mirar hacia atrás. Decidí regresar. Mi regreso fue algo que nunca podría haber predicho. Mi historia, que tanto me había esforzado por mantener privada, había cobrado vida propia. Se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios y facultades de derecho. Un ejemplo perfecto de cómo una mujer educada puede usar el sistema legal como arma para proteger sus derechos y su herencia. Fui invitada a hablar en foros y conferencias de liderazgo. Mi historia, que alguna vez fue una fuente de profundo dolor privado, se había convertido de alguna manera en una fuente de inspiración pública. Una noche, fui la oradora principal en un foro de negocios de alto nivel, celebrado en un gran salón de baile en el centro de Madrid. Mientras socializaba después, una figura familiar apareció en la puerta del salón de baile. Era Eduardo. Había sido liberado de la cárcel unos meses antes por buen comportamiento. Llevaba un traje barato y mal ajustado, y sostenía un ramo de flores de supermercado de aspecto patético. Había perdido mucho peso, y la arrogancia confiada que una vez vistió como una segunda piel se había ido, reemplazada por una desesperación profunda y agotada. «Valeria», dijo, sus ojos iluminándose con un atisbo de esperanza cuando me vio. «Solo quería felicitarte en persona. Te ves deslumbrante». Los guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia él, pero levanté una mano para detenerlos. Necesitaba hacer esto yo misma. «Eduardo», dije con calma, mi voz uniforme, «por favor, vete. Sé que no tengo derecho a verte». Su voz se quebró y dio un paso más cerca. Estaba muy equivocado. Muy equivocado. Camila se fue con todo mi dinero. Mi madre sufrió un ataque al corazón por el shock y está en el hospital. He perdido mi trabajo, mi licencia de abogado. Es mi karma. Lo sé. Verlo llorar, verlo tan destrozado, no evocó ninguna emoción en mí. La herida que había tallado en mi pasado era tan profunda
que ya no tenía la fuerza ni siquiera para odiarlo. Dejemos el pasado atrás, dije, mi voz suave pero firme. Te deseo lo mejor, Eduardo. De verdad. Pero, por favor, no vuelvas a buscarme. De repente, se dejó caer de rodillas allí mismo en el suelo de mármol del salón de baile. Dame una oportunidad más, Valeria. Por favor. Solo una oportunidad más. Seguridad. Me giré y llamé, mi voz resonando con una finalidad que no podía ser malinterpretada. Por favor, escolten a este caballero fuera. Mientras lo levantaban con suavidad, pero con firmeza, y se lo llevaban, forcejeó, gritando mientras se giraba para mirarme por última vez. «¡Valeria! ¡Eres una mujer despiadada! Después de todo lo que hemos pasado». Me recompuse, levanté la cabeza y regresé al evento. Los susurros en el salón de baile desvaneciéndose detrás de mí. Después de esa noche, Eduardo nunca volvió a aparecer en mi vida. Con la llegada de la primavera, compré un hermoso apartamento nuevo en Madrid, con un balcón con vistas a la ciudad. El día de la firma, me aseguré de que la escritura estuviera única e inequívocamente a mi nombre. Esa noche, me paré en mi nuevo balcón, mirando el interminable mar de luces. Hace un año, todavía era Valeria Torres, una esposa atrapada y con el corazón roto. Hoy, era solo Valeria Santos. Mis memorias, tituladas Renacer, estaban a punto de publicarse. Mi editor me había enviado recientemente una nota sugiriendo que añadiera un capítulo final sobre cómo construir relaciones saludables. Escribió: muchos lectores se preguntarán si, después de todo lo que has pasado, todavía crees en el amor. Me senté en mi escritorio, abrí mi ordenador portátil y en una página en blanco comencé a escribir. Creo en el amor, tecleé, las palabras fluyendo fácilmente. Pero creo más en mí misma. La verdadera seguridad nunca proviene de la promesa de otro, sino de la confianza inquebrantable en tu propia fuerza, tu propio valor y tu propia capacidad para levantarte de las cenizas. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si alguna parte de ella resonó contigo, si te dio un poco de fuerza o esperanza, 1. Dale me gusta a este video y suscríbete para más historias de empoderamiento. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no está solo. 3. Y déjame un comentario. ¿Cuál fue el momento de mayor fuerza para Valeria en toda la historia? Cuídense mucho. Nunca jamás olviden su propio valor.